Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción Re y como toda la semana los del camino hacemos una porción o un video corto de la porción semanal y en esta semana vamos a estar estudiando lo que son el contexto de la carta utilizando las esferas y la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés. Familia, si usted quiere buscar más información puede ir a lo que es tesorosdeltemplo.com y puede entrar también a los grupos del camino y el grupo de Telegram de metodología. Vamos a estar estudiando algunos temas relacionados con esta porción. No vamos a entrar a un capítulo específico, sino que vamos a estudiar los temas que vamos a encontrar dentro de esta porción. Es importante que cuando nosotros estudiemos el libro de Deuteronomio, también nosotros comparemos eso con lo que eran renovación de convenios en el antiguo Medio Oriente, especialmente de los hititas, y la forma como se tenía que leer de cada cierto tiempo y establecer una copia dentro del templo de la deidad y cómo el pueblo debía recordar siempre el convenio que había hecho. La fórmula, como ha sido establecido este libro, ha sido escrito, es como un convenio, una renovación de convenio entre lo que es el soberano, vendría siendo lo que es Dios, y el vasallo que vendría siendo en este caso Israel. Las leyes que nosotros podemos ver son diversas leyes que vamos a encontrar dentro realmente del libro, pero en esta porción específicamente nos va a hablar de la sección uno, que es lo que es el santuario y otros asuntos religiosos. Nos va a hablar de cómo Israel debe ser fiel y debe mantener la fidelidad a Dios, cómo Israel debe destruir todo aquello que va a alejar, va a llevar a Israel a la idolatría, y cómo Israel debe mantener lo que es el culto en un lugar donde Dios ha establecido su nombre. Recuerde que el nombre Dios lo puso, estuvo en varios lugares mientras el tabernáculo se estuvo moviendo de lugar mientras ellos conquistaban la tierra de Canaán. Primero nos habla el lugar de culto, artículo A, que es la destrucción de los santuarios cananeos, versículo 2 y 3 del capítulo 12. Nos va a decir: destruiré completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerás sirven a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. De hecho, si nosotros estudiamos el capítulo 13, nos va a decir qué se tenía que hacer, cómo se tenía que destruir una ciudad por completa que se volviera idólatra. Otra cosa que vamos a estudiar es lo que es evitar el culto cananeo, limitando lo que es las ofrendas a un solo lugar, versículo 4 y 7 del mismo capítulo, que dice: no procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y allí eh, vendréis. Uno de esos lugares fue Gilgal, otro de esos lugares fue Shiloh, donde estuvo por 369 años el Mishkan o el tabernáculo. Después se mudó hacia Nob, después estuvo en Gibeón y luego fue establecido en Jerusalén. Y recuerde que ese fue el lugar donde Dios escogió para construir su templo. Sabemos que Dios le dio los planos a David, pero realmente Salomón, y le dio mucho y consiguió material, pero Salomón fue es el que llevó a cabo la construcción del templo, y Dios se puso el nombre suyo en esa ciudad, en Jerusalén, para siempre. De ahí no vemos que Dios quitó su nombre de Jerusalén, sino que lo dejó ahí hasta el día de hoy, que es el lugar donde Dios ha escogido. Vamos a encontrar también explicación y ramificaciones de las restricciones, evitar las prácticas religiosas cananeas. Vamos a encontrar el artículo B, que vamos a encontrar lo que es castigo de la instigación a adorar otros dioses, capítulo 13, un capítulo muy interesante que nos va a hablar de lo que es, y muy interesante y muy y mucha responsabilidad que deberíamos de tener sobre el estudio de este capítulo, porque nos va a hablar de lo que es cuando una persona diga que es profeta y se levanta en medio de la congregación. Cómo se debe tratar a esa persona, qué se debe hacer con esa persona y cómo se debe probar que esa persona es un profeta o no es un profeta. Y una de esas cosas es que lleve al pueblo a cometer rebelión o cometer idolatría. Instigación por un profeta o un soñador, versículos 2 al 6 del capítulo 13. Instigación en secreto por un pariente o un amigo, o sea, una persona que sea de la familiar o un amigo que quiera llevar al pueblo de Israel, a una persona individualmente,
a ir a otro lugar a cometer idolatría. Y la denuncia de la, subversión de toda una comunidad, aquella comunidad que se ha ido tras la idolatría y ha cometido rebelión en contra de Dios, cómo el pueblo debe proceder con esa ciudad. Luego vamos a encontrar en el artículo C, que es el capítulo 14 del 1 al 21, nos va a hablar de lo que es la santidad en el luto. O sea, cómo se debe, vamos a ir al capítulo 14 rapidito, versículo 1 y 2. Capítulo 14, que dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios, no os zanjaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto, que nos va a hablar de lo que son los rituales del inframundo. Como, de hecho, todo esto tiene que ver. Recuerde que Israel está por entrar a lo que es Canaán. Israel está en el desierto donde realmente muchas de estas cosas no se practicaban porque los cananeos no estaban ahí. Pero en la tierra de Canaán hay nuevas prácticas que ellos hacen. Hay cosas que tienen que ver con rituales al inframundo. En este caso, estamos viendo que lo que es el luto, como ellos hacían, tenía que ver con rituales del inframundo a los muertos. Y Dios prohíbe eso porque Israel debe ser una nación santa. Santidad en la dieta, los parámetros, vuelve a repetir lo que había hablado en Levíticos, lo que debe comer el pueblo, que profana al cuerpo humano y que no, que Dios establece como comida limpia y que no. Artículo D, deberes periódicos. Ahora nos va a hablar de lo que Israel debe hacer de cada cierto tiempo en el lugar elegido y otros deberes periódicos. Capítulo 14, 22 hasta el 16, 17, que nos va a hablar de lo que son los diezmos, cuándo se debe traer los diezmos, en qué lugar se deben traer los diezmos, a quién se le da los diezmos. Eso se divide en dos subcategorías, lo que es el diezmo anual, el diezmo trienal y el diezmo trienal de los pobres. Entonces tiene que ver, algunos diezmos se daban al templo, otros se guardaban en la tesorería y otros tenían que ver con los pobres. Luego de eso vamos a ver las medidas para proteger a los pobres. ¿Qué Israel debía hacer para proteger a aquellos que eran menos, eran desamparados y tenían menos riquezas? El capítulo 15 del 1 al 18, que realmente nos va a hablar eh, sobre lo que es la remisión de las deudas, lo que es los años de jubileo, eh, y cosas así. Va a estar hablando sobre eso para proteger a aquellas personas que son más pobres. La remisión de las deudas cada 7 años, del versículo 1 al 6. Prestar a los pobres cuando se acerca el séptimo año. Manumisión de los siervos después de 6 años de servicio. Y luego nos habla de lo que es las ofrendas de los primogénitos o el sacrificio de los primogénitos o la redención de los primogénitos humanos y la fiesta de peregrinación que Israel debía hacer. Todo varón debía presentarse delante del Eterno y no debía presentarse con las manos vacías, sino que debía traer de lo que Dios le había dado, de lo mejor que Dios le había dado para adorar y honrar el Dios de Israel dentro de las 3 fiestas que se habían establecido de peregrinación. Espero que estos temas nos ayuden a estudiar un poco la porción de esta semana y que consideremos la legalidad en muchas de estas cosas, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que son los diezmos, lo que tiene que ver con las fiestas, son cosas que corresponden a lo que es el ámbito del templo, lo que tiene que ver con el lugar de culto, la santidad, en dónde fue el lugar que Dios escogió, todo esto tiene que ver con el templo. Recuerde que esta porción tiene aproximadamente, creo que 54 mandamientos que debemos estudiar y repasar para que podamos nosotros comprender un poquito más del corazón de Dios y lo que Él realmente quiere que nosotros hagamos. Recuerde que escuchar la voz de Dios, de acuerdo al capítulo 13, versículo 18, escuchar, y vamos a leerlo, escuchar la voz de Dios tiene que ver con lo que es el estudiar sus mandamientos. Dice, porque escucháis la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Entonces, la forma como nosotros sabemos que estamos caminando en el camino que Dios estableció cuando estudiamos su ley y sus mandamientos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Espero que sea de bendición y si quiere más información,
no se olvide de registrarse en lo que es tesorosdeltemplo.com o tesorosdeltemplo.com y lo que son los grupos de metodología y los del camino.